El joven vagabundo pidió la comida más barata del local, pero justo al momento de pagar descubrió que le faltaba una moneda. Suplicó al dueño que se la dejara un poco más barata, pero el hombre, sin ninguna compasión, arrojó la caja de comida directamente al fregadero. Prefería tirarla antes que dársela de comer a él. «Lárgate de aquí ahora mismo. No te quedes aquí dando asco, fuera ya». Está bien, ya me voy. Sin otra opción, pasó la noche rebuscando entre los restos de comida del basurero para llenar el estómago. Por suerte, al día siguiente, mientras vagaba por las calles, se encontró con su padre. Esta vez, al menos podría comer un almuerzo decente. Pero su padre parecía tener mucha prisa y caminó rápidamente para alejarse. Tenía miedo de que su hijo lo alcanzara. Aún así, terminó siendo descubierto. El hombre intentó ocultar la preocupación que llevaba dentro, pero su hijo soltó una frase que lo dejó completamente incómodo. «Ya casi es Navidad, ¿podría volver a casa y cenar con ustedes una vez?». Antes de que el padre pudiera responder, la madrastra habló primero y lo rechazó sin dudarlo. En sus ojos solo había desprecio. Miraba con asco al hijo ajeno de condición miserable y ni siquiera soportaba el olor que salía de su cuerpo. Aún así, antes de marcharse, el padre le metió a escondidas un billete en la mano, como si quisiera aliviar un poco la culpa que llevaba dentro. Pero el joven no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Porque, en el fondo de su corazón, la familia seguía ocupando un lugar muy importante. Era la obsesión más grande de su vida. Aquella noche de Navidad, terminó yendo en secreto a la casa de su padre. Después de pensarlo durante mucho tiempo, reunió todo su valor y tocó la puerta. Pero en el instante en que la puerta se abrió, la sonrisa de su padre se congeló por completo. En su rostro solo quedaban sorpresa e incomodidad. Mientras entraba al salón, todavía esperaba sentir un poco de calidez y la bienvenida de una familia. Sin embargo, lo único que recibió fueron las miradas frías de sus dos hermanastras. «Mamá no te quiere aquí, dice que eres un inútil». Y su padre tampoco pudo ocultar su molestia. «No puedes quedarte esta noche, la familia tendrá visitas». Quizás fue justamente aquella indiferencia y distancia de su padre lo que terminó rompiéndole el corazón. Sin decir nada más, abandonó impotente aquel lugar que alguna vez llamó hogar. Pero cuando regresó a la pequeña habitación barata que alquilaba, de repente comenzaron a escucharse ruidos extraños desde el dormitorio. Hay que saber que en esa casa vivía completamente solo. Claramente alguien había entrado a robar. Temblando de miedo, tartamudeó. «¿Quién está ahí? Será mejor que salgas ahora mismo». Su voz revelaba un miedo imposible de ocultar y todo su cuerpo no dejaba de temblar. En medio del pánico, tomó una de sus sandalias como arma improvisada. Pero cuando abrió de golpe la puerta del dormitorio, no había absolutamente nadie. Justo cuando estaba confundido sin entender qué estaba pasando. Después de prepararse mentalmente, fue hasta la cocina para revisar una vez más. Y en ese instante, el ladrón volvió a hacer ruido. Resultó ser simplemente un adorable gato naranja. El corazón de James, que llevaba rato suspendido por el miedo, finalmente pudo relajarse. «Así que eras tú quien hacía todo ese ruido». Tal vez fue la poca bondad que aún quedaba dentro de James, o quizá porque él mismo había sufrido demasiadas veces el dolor de tener el estómago vacío, pero al instante sintió una enorme compasión por aquel gato callejero que había entrado a su casa de repente. A diferencia de la mayoría de la gente, James no pensó en echarlo. Al contrario, sin dudarlo ni un segundo, tomó la poca leche que le quedaba y la vertió en un plato para el pequeño gato. James se quedó observándolo completamente hipnotizado. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una conexión real con otro ser vivo. Pero poco después, sus ojos volvieron a llenarse de tristeza, porque estaba seguro de que aquel gato simplemente se había perdido, no había sido abandonado por su familia como él. Seguramente alguien debía estar preocupado buscándolo. Por eso, después de que el pequeño terminara de comer, James abrió la ventana dispuesto a dejarlo regresar a casa. Pero lo que jamás imaginó fue que el gato naranja pareciera no querer abandonar aquella pequeña habitación miserable. Se giró para mirar a James con unos ojos llenos de tristeza. Quizá porque su corazón llevaba demasiado tiempo sintiéndose solo, James decidió dejarlo quedarse una noche más. En medio de aquella silenciosa noche, incluso le cantó una canción al pequeño gato naranja. Usó la canción que él mismo había escrito para contar la historia de dos almas solitarias. Cuando la canción terminó, el pequeño gato naranja, completamente desprevenido, saltó sobre la cálida cama de James y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, James llevó al gato puerta por puerta intentando encontrar a su dueño. Pero, lamentablemente, nadie apareció para reclamarlo. Sin otra opción, James terminó dejándolo marchar. En realidad, en el fondo de su corazón ya había comprendido que aquel era solo un gato callejero más. Aunque sintió compasión por él, la cruel realidad lo obligó a enfrentar la verdad. Ni siquiera podía mantenerse a sí mismo, así que mucho menos tenía la capacidad de cuidar también de un gato. Pero el destino entre ellos todavía no había terminado. Después de despedirse del pequeño gato, James volvió a cantar en las calles como todos los días. Sin embargo, aquella jornada no salió tan bien como de costumbre. Apenas llevaba unos minutos cantando cuando un guardia de seguridad lo echó del lugar.
La noche comenzó a caer lentamente sobre Londres. Y cuando James regresó arrastrando su cansado cuerpo hasta casa, se sorprendió al descubrir al pequeño gato sentado justo frente a la puerta. Al acercarse, notó que el gatito estaba herido. James corrió rápidamente hacia él y lo abrazó con cuidado entre sus brazos, pero al no encontrar al dueño del animal, no tuvo otra opción que pedir ayuda a su vecina Betty. Betty limpió y trató la herida del pequeño gato de manera improvisada. Después le dijo a James que debía llevarlo cuanto antes a un hospital veterinario gratuito para animales callejeros. Por suerte, el pequeño gato recibió tratamiento rápidamente. La enorme piedra que James llevaba sobre el pecho finalmente desapareció, pero justo cuando estaba a punto de agradecerle al doctor, las palabras de la recepcionista lo dejaron completamente paralizado. El tratamiento es gratuito, pero los medicamentos sí deben pagarse. Y el costo de las medicinas ascendía nada menos que a 22 libras esterlinas. Para una persona sin hogar, aquella cantidad era prácticamente imposible de pagar. Ese es todo mi dinero para comer durante una semana, pero mientras más bondadosa es una persona, más incapaz se vuelve de ignorar el sufrimiento ajeno. Al final, James decidió usar todo el dinero que tenía para sobrevivir la próxima semana con tal de salvar al pequeño gato naranja. Aunque los problemas apenas comenzaban. El gato no tenía intención alguna de cooperar y se negaba completamente a tomar la medicina. Como respuesta a la bondad de James, Bob incluso terminó mordiéndole la mano. Sin saber qué hacer, James no tuvo más remedio que pedir ayuda otra vez a Betty. Sorprendentemente, frente a ella el pequeño gato se comportaba increíblemente tranquilo y obediente. Betty logró convencerlo de tomar la medicina con muchísima facilidad. Mientras ambos conversaban, decidieron ponerle al gato un nombre bonito y fácil de recordar, Bob. Gracias a Bob, James y Betty comenzaron a hablar cada vez más seguido. Betty le contó que en la sociedad había demasiadas personas destruidas por las drogas, y que era precisamente ese tipo de tragedias lo que más odiaba en el mundo. Cuando Betty le preguntó sobre su trabajo, James respondió que era un músico independiente y que no trabajaba para ninguna empresa. Lo dijo simplemente porque no quería que Betty terminara despreciándolo. Porque la verdad era mucho más triste. James solo era un pobre músico callejero, y además un drogadicto de muchos años. Durante el día sobrevivía cantando en las calles para ganar unas cuantas monedas. Y por las noches gastaba ese dinero, ganado con tanto esfuerzo, únicamente para comprar unas pocas horas de felicidad pasajera. La vida para James parecía no tener futuro ni esperanza alguna, aunque muchas veces intentó escapar de las cadenas de su destino y abandonar el terrible hábito que lo había arrastrado hasta el fondo del abismo. Después de decenas de intentos, todo terminaba siempre en fracaso. A veces, cuando sus amigos del mismo mundo estaban de buen humor, invitaban a James a dormir dentro del coche durante la noche, y junto con ese pequeño refugio, también compartían con él aquella sensación familiar a la que nunca podía resistirse. Por fuera, James siempre fingía rechazarlo. Pero a la mañana siguiente, terminaban encontrándolo inconsciente dentro del automóvil. Parecía que la vida de James jamás podría cambiar. Pero, por suerte, ahora tenía un pequeño gato a su lado. Al día siguiente, James volvió a salir a cantar en las calles como de costumbre, solo que esta vez Bob lo siguió a todas partes, como una sombra inseparable. James tenía miedo de no poder cuidar bien de Bob si lo llevaba afuera. Por eso intentó dejar al pequeño gato en el edificio. Pero Bob era increíblemente apegado a él y terminó siguiéndolo incluso hasta el autobús. Los pasajeros quedaron fascinados con la inesperada aparición del gato naranja. Todos comenzaron a sonreír y el ambiente dentro del autobús se volvió mucho más cálido. Al no encontrar a James en la planta baja, Bob corrió rápidamente hacia el segundo piso buscándolo. Y, como era de esperarse, encontró a su dueño enseguida. James no tuvo más remedio que colocarlo junto a la ventana para que pudiera observar la enorme y brillante ciudad de Londres, para evitar que Bob saliera corriendo por todos lados. Incluso un pasajero le regaló a James una cuerda improvisada para usarla como correa. Cuando bajaron del autobús, la multitud y el movimiento de la calle despertaron la curiosidad del pequeño gato. Bob miraba hacia todas partes con sus enormes ojos brillantes, observando aquel mundo completamente nuevo para él. James temía que Bob se asustara, así que se inclinó suavemente para permitir que el gato saltara sobre su hombro. Y así fue como nació aquella extraña pero adorable pareja de un hombre y un gato. En medio de aquellos días ordinarios, las personas seguían caminando apresuradas por las calles sin detenerse jamás. Casi nadie había prestado atención antes a aquel joven tímido y olvidado por el mundo, pero ahora, aquella peculiar pareja comenzó a atraer la mirada de todos. La gente reducía el paso inconscientemente. Todos sonreían al verlos. Los transeúntes se acercaban constantemente para pedir fotografías junto al hombre y su gato. Además, muchos dejaban donaciones y palabras de apoyo. En ese momento, Bob parecía una verdadera pequeña estrella. Incluso asentía con la cabeza como si estuviera agradeciendo a todos. Cuando James terminaba de cantar, lograba reunir bastante dinero. Solo las ganancias de aquel día bastaban para vivir tranquilamente durante toda una semana. ¿Sabes algo, Bob? Definitivamente eres la criatura más adorable y maravillosa del mundo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, ambos regresaban juntos a casa en autobús.
James incluso le compró a Bob una nueva correa especialmente para él. Y no solo eso, también iban juntos al supermercado para que Bob eligiera personalmente la comida enlatada que más le gustaba. Desde aquel día, las calles de Londres comenzaron a tener una escena muy especial. Todos los días, la gente veía a un hombre acompañado por su gato naranja cantando música en las esquinas mientras compartían con el mundo su propia historia. A veces Bob se sentaba tranquilamente sobre la guitarra, como si estuviera dando aún más encanto a la presentación. Otras veces simplemente permanecía en silencio junto a James, disfrutando de aquellos raros momentos de paz. Y poco a poco, sus actuaciones empezaron a llamar la atención y el cariño de cada vez más personas. Gracias a todo eso, la vida de James finalmente comenzó a tomar un rumbo diferente. Desde entonces, James y Betty empezaron a verse cada vez más seguido. Y sin darse cuenta, la relación entre ambos comenzó a avanzar poco a poco. Hasta que un día, un antiguo amigo drogadicto de James apareció frente a su casa. Sabía que últimamente James estaba ganando bastante dinero y quería que lo acogiera con él. James rechazó aquella petición sin dudarlo, pero el hombre continuó siguiéndolo y rogándole que le diera aunque fuera un poco de dinero para comer. Aunque James sentía cierta compasión por él, también sabía perfectamente que no podía seguir permitiendo ese tipo de comportamiento. Con mucha seriedad, le advirtió que bajo ninguna circunstancia usara el dinero para comprar otra vez aquella basura que destruía vidas. Sin embargo, cuando James regresó a casa, aquello que más temía finalmente ocurrió. El amigo que había visto por la mañana estaba tirado en el suelo completamente inconsciente. En ese instante, el corazón de James pareció caer directamente al abismo. Comprendió enseguida que el hombre había sufrido una sobredosis. James comenzó a pedir ayuda desesperadamente a los vecinos. Y cuando Betty escuchó sus gritos, corrió inmediatamente hacia él. Ella se arrodilló rápidamente para revisar el estado del hombre y, sin perder tiempo, comenzó a practicarle respiración artificial para intentar salvarlo. Pero cuando la ambulancia llegó al lugar, el corazón y la respiración del hombre ya se habían detenido por completo. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero al final solo pudieron bajar la cabeza impotentes. Aquella escena dejó a James y Betty completamente destrozados. Ambos presenciaron con sus propios ojos cómo una vida desaparecía frente a ellos. Dentro de sus corazones solo quedaban miedo, dolor y una tristeza imposible de describir. En medio de aquel ambiente devastador, Betty finalmente decidió contarle a James un secreto que había guardado durante años. Le confesó que odiaba profundamente las drogas porque su propio hermano había terminado exactamente igual. El hermano de Betty era un pintor increíblemente talentoso. Pero desde el momento en que cayó en las drogas, su vida comenzó a destruirse poco a poco. Hasta que finalmente murió solo dentro de una bañera, con los brazos llenos de marcas de agujas que daban terror con solo mirarlas. La muerte de aquel amigo, junto con la dolorosa historia de Betty, golpearon el corazón de James como un enorme martillo. Y esta vez, James realmente decidió cambiar su vida para siempre. Pero aún así, no se atrevía a contarle a Betty que él también era un drogadicto. Por eso, lleno de determinación, decidió acudir al médico. James quería cortar definitivamente cualquier vínculo con aquella sustancia maldita. Quería usar toda su fuerza de voluntad y esfuerzo para comenzar una nueva vida. Sin embargo, la doctora no estuvo para nada de acuerdo con la manera tan simple en que él veía las cosas. Con mucha seriedad, le explicó que dejar las drogas no era algo que pudiera lograrse simplemente diciendo voy a dejarlo. Muchísimas personas fracasan justo antes de llegar al final. La doctora le pidió a James que siguiera el tratamiento poco a poco y con paciencia. Después de evaluar cuidadosamente su situación, comenzó a preparar un plan adecuado para ayudarlo a superar la adicción. Pero justo cuando James fue a recoger sus medicamentos, Betty apareció accidentalmente en el lugar. Y al descubrir que la persona en quien había confiado durante todo ese tiempo en realidad le había estado ocultando la verdad, la rabia dentro de Betty explotó por completo. Sin pensarlo dos veces, Betty se dio la vuelta y se marchó de inmediato. James, completamente desesperado, salió corriendo detrás de ella intentando explicarse. Pero Betty ya estaba totalmente decepcionada de él. No quería seguir teniendo ningún tipo de relación con alguien que le había mentido de aquella manera. Y así, la relación entre ambos terminó llegando a un callejón sin salida. Como si eso no fuera suficiente, parecía que el destino tampoco estaba del lado de James. La vida que apenas comenzaba a mejorar volvió a derrumbarse rápidamente. James seguía cantando en las calles como siempre. Pero aquel día, un hombre arrogante pasó caminando junto a él acompañado de su perro. Y de repente, el animal orinó directamente sobre las pertenencias de James. Aún así, el dueño del perro reaccionó con desprecio, como si toda la culpa fuera de James. Aquella actitud tan desagradable enfureció de inmediato a las personas que estaban alrededor. Lo que comenzó como una simple discusión terminó convirtiéndose rápidamente en una pelea. La policía que patrullaba cerca corrió enseguida para detener el altercado. Aunque las cámaras de seguridad demostraron claramente que James era inocente, aún así fue castigado y le prohibieron cantar en las calles durante 6 meses. Su vida sentimental y su carrera se derrumbaron al mismo tiempo. Y debido a todo aquello, James cayó en una profunda depresión durante varios meses.
Cuando una persona es derrotada por su propia debilidad, resulta muy fácil seguir hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Desde afuera, otros solo ven a alguien caer al suelo. Pero en realidad, esa persona está cayendo hacia un lugar muchísimo más profundo. La salud mental de James empeoraba día tras día, como si estuviera resbalando lentamente hacia un abismo sin fondo. La oscuridad volvió a cubrir completamente su vida. Cada vez que miraba por la ventana y veía a los traficantes de drogas afuera, la presión y la ansiedad comenzaban a destruirlo por dentro. La necesidad de consumir nuevamente casi terminó rompiéndolo. James empezó a caminar lentamente hacia el vendedor de droga. Pero justo cuando estaba a punto de pronunciar aquellas palabras, utilizó las últimas fuerzas de su razón para detenerse a sí mismo. Porque en ese momento, lo único que le quedaba en el mundo era Bob. El pequeño gato se había convertido en el único apoyo emocional de James. James sabía perfectamente que él podía soportar hambre y sufrimiento, pero Bob no, y precisamente por eso decidió levantarse una vez más y buscar un nuevo trabajo: vender periódicos en la calle. Lo que jamás imaginó fue que Bob volvería a convertirse en su gato de la suerte. El negocio de James comenzó a mejorar rápidamente. El adorable gato naranja parecía un verdadero imán humano, atrayendo constantemente la atención de todos los transeúntes. Incluso las personas que no querían comprar periódicos o revistas terminaban dejando dinero solo para tomarse algunas fotos junto al simpático gato. Y Bob cooperaba perfectamente. Siempre permanecía tranquilo mientras posaba con los clientes. La ternura y dulzura de Bob comenzaron a atraer cada vez a más personas. Incluso los periodistas y medios de comunicación comenzaron a interesarse por aquella peculiar pareja. Querían escribir una historia sobre el hombre sin hogar y el gato callejero que terminaron salvándose mutuamente. El trabajo de James vendiendo periódicos empezó a ir cada vez mejor. Poco a poco, su vida volvió a encontrar estabilidad. En apenas unos días, James y Bob se convirtieron en una escena inolvidable en las calles de Londres, pero aquellos días tranquilos no durarían demasiado. Cada vez que la vida de James parecía mejorar, los problemas aparecían nuevamente. Ese día, una madre y su hijo pasaron frente a ellos. El pequeño quedó completamente enamorado de Bob y comenzó a insistirle a su madre para llevarse al gato naranja a casa. La mujer, intentando complacer a su hijo, comenzó a hablar como si tuviera la razón absoluta. Decía que James no tenía ingresos estables y que Bob solo sufriría viviendo junto a un vagabundo como él. Después incluso ofreció una enorme cantidad de dinero para demostrar su sinceridad. Pero James la rechazó inmediatamente. No importaba cuánto dinero ofreciera, jamás vendería a Bob. Porque Bob no era solo una mascota. Era familia. La mujer, avergonzada y furiosa, arrojó violentamente una revista al suelo. Aquella acción inesperada asustó a Bob, que reaccionó por instinto y saltó rápidamente del hombro de James hacia la calle. Y justo detrás de él había un perro agresivo persiguiéndolo. Cuando James reaccionó, ya era demasiado tarde. Comenzó a correr desesperadamente buscándolo por todas partes. Pero incluso después de recorrer calle por calle toda Londres, Bob seguía sin aparecer. Pasó una semana entera y James jamás dejó de buscarlo. Ya no podía concentrarse en el trabajo. Tampoco lograba descansar. Su mente estaba al borde del colapso. Y los síntomas de abstinencia comenzaron a extenderse silenciosamente por todo su cuerpo. La doctora le pidió que intentara controlar sus emociones. Porque si perdía el control ahora, todos sus esfuerzos anteriores habrían sido inútiles. En medio de la desesperación, James abrazó su guitarra, pero ya no tenía fuerzas para cantar. Miraba el plato de comida vacío de Bob mientras permanecía inmóvil, como si hubiera perdido el alma. Y afuera de la ventana, los traficantes de droga parecían llamarlo una vez más. Aquella horrible tentación volvió a aparecer en su mente. Pero cada vez que recordaba el rostro adorable de Bob y el vínculo tan profundo entre ambos, James conseguía controlar nuevamente sus impulsos. Estoy buscando a mi gato, tengo un gato naranja. ¿Lo han visto? La mirada fría e indiferente de aquellas personas estuvo a punto de destruirlo por completo. Pero por suerte, James consiguió recuperar la calma una vez más. Porque la vida siempre termina siendo mucho más difícil de lo que imaginamos. Aunque quizá, esta vez el destino finalmente decidió tener piedad de él. Cuando James regresó a casa completamente agotado, de repente escuchó un sonido increíblemente familiar. En ese instante, una enorme felicidad recorrió todo su cuerpo. Bob finalmente había regresado. En silencio, James se prometió a sí mismo que jamás volvería a perderlo otra vez. Puede que yo sea un vagabundo, pero Bob no lo es. Precisamente para darle una vida mejor a Bob, y también para cambiar definitivamente la suya, James decidió dejar las drogas de verdad. Él sabía perfectamente lo difícil que sería ese camino. Pero por Bob, estaba dispuesto a soportarlo todo. La doctora le había advertido que durante el proceso de abstinencia su cuerpo sufriría un dolor inimaginable. Sería peor que sufrir una gripe cientos de veces seguidas. Pero esta vez, James estaba preparado. Antes, él solo era un hombre perdido que vagaba por las calles sin rumbo y sin recibir jamás un poco de verdadera amabilidad. Pero desde que Bob apareció en su vida, las personas comenzaron no solo a hablarle, sino también a tratarlo con respeto. Ahora ya no lo llamaban vagabundo.
Lo llamaban el dueño de Bob. Aquella sensación de respeto y reconocimiento hizo que James estuviera todavía más decidido a cambiar su vida. Porque si algo no logra destruirte, al final terminará haciéndote más fuerte. Antes de empezar realmente una nueva vida, James buscó a Betty para disculparse por todas las mentiras y secretos que había ocultado. Le dijo que cuando lograra superar todo aquello, haría lo posible por compensarla. Pero Betty permaneció en silencio dentro de la habitación. Y James no tuvo otra opción que marcharse lentamente, completamente solo. Justo en ese momento, la puerta detrás de él se abrió de repente. Betty le dijo que durante esos días lo ayudaría llevándole comida y bebida. Sin embargo, James no quería molestarla. Primero, porque sentía que debía hacerse responsable de sus propios errores. Y segundo, porque no quería que Betty viera el horrible estado en el que estaría durante el proceso de rehabilitación. Después de preparar suficiente comida para una semana entera, James finalmente comenzó la batalla más difícil de toda su vida. La batalla contra sí mismo. Al principio intentó distraerse tocando la guitarra. Pero poco tiempo después, sus emociones comenzaron a descontrolarse. Se volvió irritable, agresivo y completamente incapaz de quedarse quieto. Incluso tuvo que atarse las manos mientras permanecía tirado en el suelo, con el cuerpo temblando y convulsionando sin parar. Era como si miles de hormigas estuvieran devorando cada parte de su cuerpo. Y lo peor de todo, comenzaron las alucinaciones. Pero aún viendo a su dueño en aquel estado tan aterrador, Bob jamás huyó. Simplemente permaneció en silencio a su lado. El tiempo siguió avanzando lentamente. El cuerpo de James parecía haberse entumecido por completo. Incluso cuando se arrojaba agua fría encima, ya no podía sentir el frío. Por suerte, los maullidos de Bob una y otra vez lograban traerlo de regreso desde el borde del abismo. Y poco a poco, el estado de James finalmente comenzó a mejorar. Hasta aquella mañana, cuando James volvió a despertar, los suaves rayos del sol iluminaron su cuerpo con una sensación de calidez y tranquilidad que hacía muchísimo tiempo no sentía. Mirando el río frente a él, James sintió que el mundo seguía siendo exactamente el mismo. Pero al mismo tiempo, también parecía completamente diferente. Como si toda su vida acabara de recibir una nueva oportunidad. Cuando su situación comenzó a estabilizarse, lo que más deseaba recuperar era aquella familia que había perdido hace tantos años. Apenas salió de casa, fue directamente a buscar a su padre. Con lágrimas en los ojos, James le contó emocionado que finalmente había logrado superar el tratamiento. Después bajó la cabeza y se disculpó por todos los errores y el dolor que había causado durante tantos años. Su padre lo observó como si acabara de volver a la vida. Simplemente no podía creer lo que veía. Con las manos temblando, sacó lentamente de su billetera una vieja fotografía que había guardado durante muchísimos años. Era una foto de James cuando todavía era niño. Aquella sonrisa brillante y esos ojos inocentes dejaron a James completamente paralizado. Entonces comprendió que, durante todos esos años, su padre jamás había dejado de pensar en él. Pero la presión de su segunda esposa y los problemas familiares terminaron impidiéndole actuar como un verdadero padre. Yo nunca quise abandonarte. Solo me sentía avergonzado de mí mismo. No sabía cómo ser un buen padre, ni tampoco cómo pedirte perdón. Y así, el enorme nudo que había separado a padre e hijo durante tantos años finalmente desapareció. Su padre soltó una pequeña risa entre lágrimas. Mira nada más, ahora realmente estoy hablando con mi hijo. Y además, con el gato naranja de mi hijo. Aquella simple broma logró borrar la distancia que había existido entre ellos durante tantos años. Desde ese momento, las cosas buenas finalmente comenzaron a llegar a la vida de James. Y poco tiempo después, recibió una propuesta de una editorial. Querían convertir la historia de James y Bob en un libro. No pasó mucho tiempo antes de que la obra fuera publicada oficialmente. Y apenas salió a la venta, el libro se convirtió rápidamente en un éxito. Aquel día, frente a la librería, una enorme fila de personas esperaba pacientemente para conseguir un autógrafo de James. Betty también fue invitada al evento para celebrar el éxito de James. Estoy realmente orgullosa de ti. Gracias por venir. La doctora que lo ayudó durante el tratamiento, el padre de James e incluso las personas que años atrás lo escuchaban cantar en las calles también estaban allí. Todos ellos fueron testigos del increíble milagro que James y Bob lograron crear juntos. Pero detrás de aquel éxito existía una historia llena de sufrimiento y sacrificio. Porque cambiar la propia vida requiere un tipo de valentía extraordinaria. Durante aquella sesión de firmas, apareció otro James. Aquel hombre miró a James emocionado y le dijo: Tu historia es exactamente igual a todo lo que yo viví. Es increíble, gracias. Incluso después de volverse famoso, James jamás olvidó el sueño con el que todo había comenzado. Seguía cantando en las esquinas junto a Bob. Un hombre y un gato que continuaban inseparables. Juntos recorrieron las calles de Londres compartiendo su historia y ayudando a cambiar la manera en que las personas veían a quienes vivían en la calle. Además, James comenzó a colaborar activamente con organizaciones dedicadas a rescatar animales abandonados. En realidad, esta es una historia bastante simple.
pero cuando descubres que todo ocurrió de verdad, se vuelve muchísimo más especial. La persona que aparece en la firma de libros al final de la película es el verdadero James Bowen. Y el gato Bob que aparece en la película, también es el auténtico Bob actuando como él mismo. Eso hizo que la película se volviera todavía más real y conmovedora. A veces, el vínculo entre un ser humano y un animal puede ser incluso más valioso que muchas relaciones entre personas. Bob parecía tener una conexión especial con James. Poco a poco, terminó convirtiéndose en la persona más importante de su vida. Por eso, cuando Bob desapareció, James prácticamente perdió el alma. Y cada vez que Bob se asustaba frente a perros grandes en la calle, James hacía cualquier cosa para protegerlo. Porque así es la vida. Siempre encontraremos obstáculos, sufrimiento y personas de todo tipo. Habrá momentos en los que las dificultades te derribarán hasta tocar fondo. Pero tarde o temprano, siempre aparecerá alguien dispuesto a sacarte del barro y la desesperación. Y precisamente ese es el verdadero mensaje de esta película. La felicidad nunca ha sido el destino final. Es un camino largo, difícil y lleno de curvas. Y Bob fue el compañero que ayudó a James a atravesar ese camino. Por eso, nunca dejes que tu corazón deje de latir, hasta encontrar a alguien que realmente conecte contigo, porque esas personas llegan a tu vida como un regalo inesperado. Entran silenciosamente en la oscuridad de tu mundo, y terminan tocando tu corazón para siempre. Lamentablemente, algunos años después, Bob sufrió un accidente de tráfico y falleció. La vida de aquel pequeño gato naranja se detuvo para siempre a los 14 años. James quedó completamente destrozado, y al final, escribió con sus propias manos una frase que conmovió a millones de personas. Una luz atravesó mi vida, y pasaré el resto de mis días recordándola. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Gracias por ver esta película. ¿Y ustedes qué opinan de esta increíble historia? Déjenme su comentario aquí abajo.